En este sábado 23 de agosto cerrando una gran semana, sí, una gran semana. Hacía mucho tiempo que no podíamos decir algo así en estos tiempos oscuros que nos toca transitar en la Argentina. Pero hoy debemos o nos podemos conceder una mínima, una módica celebración porque efectivamente estamos terminando una buena semana. Una buena semana en la que el Congreso de la Nación empezó claramente a ponerle límites al gobierno nacional, a ponerle límites en favor de las personas con discapacidad, al rechazar con los 2/3 de los votos el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, poniéndole límites al gobierno nacional en lo que tiene que ver con el financiamiento de las universidades, aprobando nuevamente una ley de financiamiento de las universidades y con los votos necesarios o casi o muy cercanos como para eventualmente rechazar un veto presidencial. Congreso de la Nación, que también aprobó la ley de emergencia pediátrica en favor de los trabajadores, de las trabajadoras de la salud, de los niños, de las niñas de la Argentina que tienen derecho a la atención en salud. Es una gran semana, sin dudas, que solamente por esas noticias es una gran semana, pero también es una gran semana porque en estos días empiezan a aflorar, a verse con claridad los hechos de corrupción en los que aparecen como involucrados e involucradas las principales figuras de este gobierno nacional. Quizás podemos decir que no descubrimos nada porque, claro, bueno, ¿qué certificado, qué garantía de honestidad puede tener Milei y la pandilla que lo acompaña? Pero con el caso Libra, el Cryptogate y otros que lo sucedieron, ahora cuando el presidente veta la ley de emergencia en discapacidad, aflora que el responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, el ex responsable ahora, aparece diciendo, hablando respecto de coimas, de retornos a los laboratorios, mencionando a la secretaria general de la presidencia, el jefe que le dice el presidente, que es su hermana, Karina Milei, que queda a la vista porque inclusive hasta los medios más cercanos al gobierno, los periodistas, los medios de comunicación hegemónicos, porteños, que vienen respaldando a este experimento ultraderechista en la Argentina, empiezan a abrirse, empiezan a hacerse los sotas, los tontos y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces queda a la vista esta descomposición, esta verdadera descomposición del gobierno nacional, con un presidente que ustedes escuchan, miran los discursos del presidente, yo no sé ya cuánta gente lo hace, personalmente tengo la costumbre, trato de hacerlo, de escuchar, cuando el presidente habla en algún lado, bueno, me siento un rato y escucho a ver qué es lo que dice el presidente de la nación. No es fácil. No es fácil porque sus discursos son monotemáticos, repetitivos, no se sale de las cuestiones económicas, casi no habla de salud, no habla de trabajo, no habla de vivienda, no habla de obra pública, no habla de las necesidades del pueblo argentino. Habla del déficit fiscal y no mucho más que eso. El presidente de la Nación ofreció una disertación ayer por la tardecita, en la ciudad de Rosario, en la bolsa de Rosario, y cuando, bueno, claro, muchos esperaban que el presidente hiciera alguna alusión a la situación política derivada del escándalo, de los casos de corrupción que están aflorando en su gobierno, Milei se puso a hablar de la volatilidad de las tasas de interés, cuando, claro, en realidad esa volatilidad que Milei ligeramente le adjudica a lo que él llama el riesgo Cuca,
es decir, la posibilidad de que el peronismo se imponga en las próximas elecciones, porque eso es el riesgo Cuca para Milei, debería hablar Milei de la volatilidad del poder, de la volatilidad del poder en la política, algo que Milei y sus cómplices deberían tener presente desde el primer día y no lo han tenido, y ahí así están. Pocos días antes, el presidente había ofrecido otro discurso, en este caso en el Council of America. Allí el presidente también, repitió, insistió con su sanata, periódica sanata, de que viajábamos a una inflación del 17.000% y demás, pero también dijo, y a veces, hay que escuchar 45 minutos de sanata para pescar algún dato, para tratar de entender qué está pasando por la cabeza realmente debajo de la peluca. ¿Y qué dijo Milei en ese discurso? No lo vi que lo reflejaran mucho los medios. Pero Milei, en ese discurso en el Council of America, dio por perdidas para la Libertad Avanza las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Cuando hace 20 días Milei decía la libertad arrasa, kirchnerismo nunca más, se sacaba la foto en La Matanza, frente al Council of America, frente a los empresarios reunidos allí, tuvo que decir que el kirchnerismo iba a tener su techo en la provincia de Buenos Aires, que la Libertad Avanza iba a tener su piso, que el poderío de los intendentes, que el fraude, que no sé qué, abrió el paraguas. ¿Y qué paraguas abrió Milei en el Council of America diciendo que iban a perder las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, reconociéndolo? Esta situación gravísima a nivel nacional, que no se sabe cómo va a terminar, porque los escándalos de corrupción realmente son gravísimos, realmente son muy graves, ¿no? Las sospechas, y mucho más que sospechas, ¿no?, que existen respecto de la corrupción en el gobierno nacional, implican también a la situación política local, a la situación política en Luján, porque claro, por supuesto, este pueblo, esta ciudad, no es una isla, no estamos apartados de todo lo que sucede en el resto del mundo. Faltan escasas 2 semanas para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y para las elecciones municipales. Aquí en Luján elegiremos 10 concejales y concejalas, elegiremos consejeros escolares y elegiremos también, por supuesto, votaremos por senadores provinciales para la primera sección electoral. Ustedes saben, aquí en Luján, desde la gestión del intendente Leonardo Boto, se procuró, como se dice, localizar la campaña, hacer hincapié en las cuestiones de orden local más que en las cuestiones nacionales. Tiene sentido, claro, no es la primera vez que lo hace Boto, esto por supuesto, pero esta vez tiene más sentido todavía, ya que no es una elección nacional, sino que es una elección local. Y tiene sentido también porque tiene el intendente Boto una gestión para presentar, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero está la gestión, está la presencia del Estado municipal en Luján y hay un rumbo también marcado por el intendente Boto, que también te puede gustar más, te puede gustar menos, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo podemos discutir el rumbo, pero ese rumbo está. Entonces, la posibilidad de presentar una gestión y un rumbo a nivel local es lo correcto frente a una oposición que no tiene mucho que mostrar, que tiene muy poco que mostrar, porque los principales candidatos, los que encabezan la lista de la Libertad Avanza, son perfectos desconocidos para la mayoría de los lujanenses, porque aquellos que son conocidos, como el cuarto de la lista, el concejal vecinalista Bratisevic, tampoco tiene mucho para mostrar respecto de su desempeño en el Consejo Deliberante, más allá de las caras de indignación. Entonces, claro, Fuerza Patria en Luján, dice Luján, siempre adelante, localiza la elección y su discurso de campaña, mientras que, por el contrario, la principal fuerza opositora, la Libertad Avanza, procura nacionalizar la discusión. Por eso dicen Price, Florencia Price, que es la primera de la lista de la Libertad Avanza aquí en Luján, es Milei. O Hassen, que es el segundo, es Milei. Ya la tercera no me acuerdo el nombre, no la recuerdo, no sé quién es. El cuarto, Bratisevic
es Milei. Sin embargo, este discurso, esto de decir, bueno, nosotros somos Milei, tampoco estaría resultando tan positivo para la libertad de Avanza en esta instancia que estamos atravesando, en este momento. Va de suyo, porque no es fácil, porque la situación económica es muy difícil, porque hay que ir y decirle a los trabajadores despedidos de Cerámica Cortines, nosotros somos Milei. Hay que ir a decirle a los familiares de personas con discapacidad, a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad, nosotros somos Milei, nosotros somos los que les quitamos recursos. Hay que ir a decirle a los lujanenses que reclamamos que se construya el centro ambiental, nosotros somos Milei, o a los lujanenses, las familias, las 800 familias lujanenses que tienen el derecho a acceder a un lote en Los Laureles o en Torres, y este gobierno nacional se los niega. Hay que ir y decirles, nosotros somos Milei. No es tan sencillo eso. Hay un hecho que si ustedes quieren, es un símbolo de esta situación. Es la escuela 11, la escuela secundaria 11, que se comenzó a construir en el barrio Zapiola, cuyos estudiantes comparten edificio con la escuela primaria del barrio Ameguino. Esa obra, abandonada por el gobierno nacional, comprometida por el Estado Nacional y abandonada por este gobierno, quedó ahí, quedaron los cimientos. ¿Y qué hacen los libertarianos de acá de Luján, los vecinalistas, Bratisevic, Price? Van ahí a la obra y no reclaman que se termine la obra. Reclaman que el municipio cierre el predio. Porque no les da para decir, nosotros estamos con Milei y le vamos a pedir a Milei que termine con esto. No les da ninguno de ellos decirle, nosotros le vamos a pedir a Milei que se reanuden los loteos en Los Laureles. Nosotros le vamos a pedir a Milei que terminen con el plan Procrear en la Loma. No están para eso. Entonces no es tan fácil ser libertariano y ponerse la camiseta de Milei. Y mucho menos ahora que empieza la bancarrota política para Milei, que pierden el Congreso, que afloran los casos de corrupción. Y entonces aquellos concejales y concejalas, opositores acá en Luján, que se quedaron musarela, calladitos, ante el reclamo de la Universidad Nacional de Luján por financiamiento, que no tuvieron la cara para decir algo, los que se quedaron calladitos ante el reclamo de las personas con discapacidad, los que quedaron callados ante el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 11 reclamando por su edificio, y no les dio ni para votar positivo eso, hacen campaña diciendo es Milei. Y no es tan fácil, es cada vez más difícil. Se ha repetido mucho en los últimos meses una frase muy desagradable del propio presidente de la Nación, que solía aludir a sus opositores políticos con frases desagradables, aunque últimamente parece que se está cuidando un poquito más, se lo habrán recomendado. Dijo Milei, y lo dijo más de una vez, vamos a poner el último clavo del cajón del kirchnerismo. Sin embargo, a esta altura del partido, a 2 semanas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, al menos aquí en Luján, los cómplices locales de la ultraderecha parece que no encuentran el martillo. Tan lejos de poner el último clavo del cajón del kirchnerismo. Y no solo eso, más bien están cerca, muy cerca, los vecinalistas, los del PRO, los que gobernaron 8 años Luján hasta hace no demasiado tiempo, los que ganaron las últimas elecciones intermedias de 2021, están cerca de quedar relegados a los márgenes del sistema político lujanense, así como le pasó a la Unión Cívica Radical por hacer de furgón de cola del PRO. Ahí tienen los libertarios locales, los nuevos libertarios locales, un espejo en el que mirarse.